Una niña de 6 años acaba de quedarse huérfana y nadie sabe quién se hará cargo de ella, mientras su padre está internado en un centro de desintoxicación y su familia política se debate entre el drama mediático y la responsabilidad real. Si quieres entender cómo funciona realmente el mundo del corazón español y por qué esta tragedia va mucho más allá de lo que cuentan los titulares, suscríbete ahora porque lo que te voy a contar va a cambiar tu perspectiva sobre todo este circo. La madrugada del 7 de julio de 2025 será recordada como una de las más trágicas en la historia reciente del clan Ortega Cano. Michu, una mujer de apenas 33 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda. Pero esta no es una noticia más del corazón español. Esta es la historia de cómo una muerte prematura expone las grietas más profundas de una familia que vive constantemente bajo los focos, y cómo una menor de edad se convierte en el epicentro de un drama que trasciende las páginas de las revistas del corazón. Para entender la magnitud de esta tragedia, hay que conocer a los protagonistas de esta historia. Michu no era una figura pública, pero su vida estaba irremediablemente ligada a una de las familias más mediáticas de España. Era la madre de la hija de José Fernando, el hijo de José Ortega Cano, lo que la convertía automáticamente en parte de ese universo donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. José Fernando, recordemos, es hermano de Gloria Camila, esa joven que creció ante nuestros ojos y que ahora se enfrenta a una responsabilidad que nadie esperaba. La noticia llegó como un mazazo. 33 años. Una niña de 6 años que se despierta huérfana. Y una familia que, entre sus propios problemas, debe decidir el futuro de una menor. Pero aquí viene lo que realmente me parece revelador de esta historia. La forma en que los medios están tratando el tema nos dice mucho sobre cómo funciona la maquinaria mediática en España. La revista Semana, que siempre ha tenido una relación especial con la familia Ortega Cano, apunta directamente a problemas cardíacos como la causa del fallecimiento. Y aquí es donde la historia toma un giro que debería hacernos reflexionar sobre muchas cosas. Resulta que Michu había sido intervenida quirúrgicamente en 2018 por un problema cardíaco grave. Tan grave que ella misma describía la operación como un simple parche. Sus palabras exactas fueron que ese parche no podía durar mucho más tiempo. 7 años después, el parche se rompió. Y con él, se desmoronó la vida de una niña que ahora debe enfrentarse a un mundo sin su madre. Pero lo que me parece más inquietante de todo esto es la pregunta que nadie se está haciendo. ¿Por qué una mujer de 33 años, sabiendo que tenía un problema cardíaco tan grave, no recibió el trasplante que necesitaba? Aquí entramos en territorio pantanoso, porque estamos hablando del sistema sanitario español, de las listas de espera, de los criterios de asignación de órganos, y de cómo funciona todo eso cuando no tienes un apellido que abra puertas. Michu no era Ortega Cano, era la expareja de su hijo. No era Gloria Camila, era la madre de su sobrina. En el complejo ecosistema mediático español, ocupaba esa posición incómoda de estar lo suficientemente cerca del foco para que su muerte sea noticia, pero lo suficientemente lejos como para que nadie se haga las preguntas incómodas. Y hablando de preguntas incómodas, vamos a hablar de José Fernando. El padre de la niña que acaba de quedarse huérfana está internado en un centro de desintoxicación. No es un secreto que José Fernando ha tenido problemas con las adicciones durante años. De hecho, es uno de esos secretos a voces que todo el mundo conoce pero nadie menciona directamente. Hasta ahora. Porque resulta que cuando una niña de 6 años se queda huérfana, la primera pregunta que surge es: ¿quién se va a hacer cargo de ella? Y la respuesta obvia sería: su padre. Pero si su padre está luchando contra sus propios demonios en un centro de rehabilitación, la cosa se complica. Mucho. Aquí es donde entra en juego la verdadera naturaleza de esta familia. Gloria Camila, que según las fuentes mantenía una relación estrecha con su sobrina, se perfila como la candidata más probable para asumir la responsabilidad. Y esto me parece fascinante por varias razones. Primero, porque Gloria Camila es una mujer joven que de repente se enfrenta a la posibilidad de convertirse en la figura materna de una niña traumatizada. Segundo, porque esto podría cambiar completamente la dinámica familiar de los Ortega Cano. Pero aquí viene lo que realmente me parece que va al corazón de esta historia. Estamos viendo en tiempo real cómo funciona una familia disfuncional cuando la tragedia golpea. José Ortega Cano, el patriarca, que ya tiene una edad avanzada y sus propios problemas de salud. José Fernando, el padre biológico, luchando contra las adicciones. Gloria Camila, la tía, que se convierte en la única opción estable para una niña que acaba de perder a su madre. Y luego está Rocío Carrasco, la otra hermana, que también entra en la ecuación.
Rocío, que ha tenido sus propias batallas mediáticas y legales, que ha estado alejada de la familia durante años por razones que todos conocemos. ¿Será parte de la solución o será otro factor complicante en esta tragedia? Lo que me parece más revelador de todo esto es cómo estamos viendo la diferencia entre la familia mediática y la familia real. La familia mediática de los Ortega Cano son esas apariciones en programas de televisión, esas declaraciones cuidadosamente preparadas, esas fotografías posadas en eventos sociales. La familia real son estos momentos de crisis donde las verdaderas dinámicas salen a la luz. Y la verdad es que no pinta bien para nadie. Tenemos un padre que no puede hacerse cargo de su hija por problemas de adicciones. Tenemos una tía joven que de repente se enfrenta a una responsabilidad enorme. Tenemos un abuelo mayor que ya tiene sus propias limitaciones. Y tenemos una niña de 6 años en el centro de todo esto, que probablemente no entiende por qué su mundo se acaba de desmoronar. Pero vamos a hablar de algo que me parece aún más inquietante, la forma en que los medios están cubriendo esta historia. Porque resulta que cuando se trata de una tragedia real, de una muerte real, de una niña real que acaba de quedarse huérfana, algunos medios siguen tratándolo como si fuera contenido de entretenimiento. Como si el dolor de una familia fuera material para llenar páginas y generar clics. La revista Semana publica los detalles médicos de Michu con una frialdad que da escalofríos. Otros medios especulan sobre quién se hará cargo de la niña como si estuvieran haciendo quinielas. Y mientras tanto, esa niña de 6 años está viviendo el peor momento de su vida, rodeada de adultos que no saben muy bien cómo manejar la situación. Esto me lleva a una reflexión más amplia sobre cómo consumimos el dolor ajeno. Porque seamos honestos, estamos aquí, hablando de esta tragedia, porque nos interesa. Porque hay algo en nosotros que se siente atraído por el drama, por la tragedia, por el sufrimiento de otros cuando está lo suficientemente lejano como para no afectarnos directamente, pero lo suficientemente cerca como para sentirnos implicados. Y la verdad es que los Ortega Cano han alimentado esta máquina durante décadas. Han vivido de exponer su vida privada, han convertido sus problemas familiares en contenido mediático, han hecho que sus tragedias personales sean entretenimiento público. Y ahora, cuando la tragedia es real, cuando hay una niña real que sufre, la máquina sigue funcionando igual. Pero aquí viene lo que me parece más interesante de todo. Esta tragedia podría ser el punto de inflexión para esta familia. Porque cuando tienes una responsabilidad real, cuando tienes que tomar decisiones que afectan el futuro de una menor, las cámaras y los focos se convierten en algo secundario. De repente, lo que importa no es quedar bien en la prensa, sino hacer lo correcto para una niña que acaba de perder a su madre. Y esto me lleva a preguntarme, ¿está preparada Gloria Camila para asumir esta responsabilidad? Porque una cosa es ser la tía cool que lleva a su sobrina a conciertos y otra muy diferente es convertirse en la figura materna de una niña traumatizada. Una cosa es mantener una relación estrecha con una menor cuando su madre está presente, y otra muy diferente es asumir la responsabilidad completa de su crianza, su educación, su bienestar emocional. Y aquí entramos en territorio aún más complicado, porque si Gloria Camila asume la custodia de la niña, se convierte automáticamente en el objetivo de toda la atención mediática. Cada decisión que tome será escrutada, cada error será amplificado, cada problema será convertido en titular. ¿Está preparada para eso? ¿Es justo para la niña crecer en ese ambiente? Pero la alternativa tampoco es mejor. Si la niña no se queda con la familia Ortega Cano, ¿qué pasa? ¿Se va con la familia de Michu? ¿Entra en el sistema de protección de menores? ¿Pierde completamente el contacto con la única familia que conoce? Y aquí viene lo que me parece más cruel de toda esta situación. Que una niña de 6 años se ha convertido en el centro de un drama mediático que ella no pidió, que no entiende, y del que no puede escapar. Porque seamos realistas, esta niña va a crecer sabiendo que su madre murió joven, que su padre tuvo problemas con las drogas, que su familia vive constantemente bajo los focos. Va a crecer leyendo sobre su propia tragedia en las revistas del corazón. Esto me lleva a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad. Porque nosotros, como consumidores de este contenido, somos parte del problema. Cada vez que compramos una revista que especula sobre el futuro de esta niña, cada vez que hacemos clic en un titular que promete nuevos detalles sobre la tragedia, estamos alimentando la máquina que convierte el dolor real en entretenimiento. Y la verdad es que los medios no van a parar. Porque esto es oro para ellos. Una muerte trágica, una niña huérfana, una familia disfuncional, un padre en rehabilitación, una tía joven que debe asumir responsabilidades enormes.
Es la combinación perfecta para generar contenido durante meses. Pero lo que me parece más inquietante es cómo esta tragedia expone las contradicciones más profundas de nuestra sociedad. Porque por un lado, decimos que los niños deben ser protegidos, que su privacidad debe ser respetada, que su bienestar debe ser lo primero. Pero por otro lado, convertimos a una niña huérfana en contenido mediático, especulamos sobre su futuro, hacemos que su tragedia sea nuestro entretenimiento. Y mientras tanto, esa niña de 6 años sigue ahí, tratando de entender por qué su madre ya no está, porque su padre no puede cuidarla, porque toda esta gente habla de ella en la televisión y en las revistas. Y probablemente nadie le está explicando nada de esto de una manera que pueda entender. Esto me lleva a pensar en qué tipo de adulta va a ser esta niña. Porque va a crecer sabiendo que su historia personal es de dominio público, que su tragedia familiar es entretenimiento para otros, que su futuro es objeto de especulación mediática. ¿Cómo afecta eso al desarrollo de una persona? ¿Cómo se construye una identidad propia cuando tu vida ha sido narrativa pública desde los 6 años? Y aquí viene lo que me parece más revelador de todo. Esta tragedia nos está mostrando las consecuencias reales de vivir en los medios. Porque los Ortega Cano llevan décadas exponiendo su vida privada, convirtiendo sus problemas familiares en contenido público. Y ahora, cuando la tragedia es real, cuando hay una niña real que sufre, descubren que no pueden controlar la narrativa. Que la máquina mediática que ellos ayudaron a crear ahora se alimenta de su dolor real. Y la verdad es que esto podría ser una lección para otras familias que viven de la exposición mediática. Porque cuando expones tu vida privada, cuando conviertes tus problemas familiares en entretenimiento, pierdes el control sobre tu propia narrativa. Y cuando llega la tragedia real, cuando hay sufrimiento real, la máquina sigue funcionando igual. Pero volvamos a lo que realmente importa aquí. Una niña de 6 años que acaba de perder a su madre. Porque al final, más allá de toda la especulación mediática, más allá de todos los dramas familiares, más allá de todas las reflexiones sobre la sociedad del espectáculo, hay una menor que está sufriendo y que necesita protección, cuidado, amor. Y lo que me parece más esperanzador de toda esta situación es que, según las fuentes, Gloria Camila mantenía una relación estrecha con su sobrina, que la llevaba a conciertos, que había un vínculo real entre ellas. Porque al final, lo que esa niña necesita no es que resuelvan todos los problemas de su familia, sino que alguien que la quiera se haga cargo de ella. Pero también me parece importante señalar que asumir la responsabilidad de criar a una niña traumatizada no es algo que se pueda tomar a la ligera. Porque no se trata solo de darle un hogar, sino de ayudarla a procesar la pérdida de su madre, a entender por qué su padre no puede cuidarla, a navegar por un mundo donde su tragedia personal es de dominio público. Y aquí viene lo que me parece más crucial de toda esta historia: la necesidad de proteger a esa niña de la exposición mediática. Porque una cosa es que los adultos de la familia hayan elegido vivir en los medios, y otra muy diferente es que una menor traumatizada sea objeto de especulación pública. Esto me lleva a una reflexión final sobre la responsabilidad que tenemos todos en esta situación. Porque como sociedad, tenemos el poder de decidir qué tipo de contenido consumimos, qué tipo de especulación permitimos, qué límites ponemos al tratamiento mediático de las tragedias familiares. Y la verdad es que deberíamos estar exigiendo que los medios traten esta historia con la seriedad y el respeto que merece. Que no conviertan el dolor de una niña en entretenimiento. Que no especulen sobre su futuro como si fuera un culebrón. Que respeten su privacidad y su derecho a procesar su duelo sin que sea objeto de análisis público. Porque al final, lo que está en juego aquí no es solo el futuro de una familia mediática, sino el bienestar de una menor que no pidió estar en el centro de toda esta atención. Y creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de protegerla, aunque sea desde la distancia, exigiendo un tratamiento más respetuoso de su tragedia. Si este análisis te ha hecho reflexionar sobre cómo consumimos el dolor ajeno y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad en el tratamiento mediático de las tragedias familiares, suscríbete al canal porque seguiremos analizando cómo funcionan realmente estos mecanismos que muchas veces preferimos ignorar. Y no olvides compartir tu opinión en los comentarios, porque este es precisamente el tipo de conversación que necesitamos tener como sociedad.